un invitado de honor, nos distingue con su presencia y con su asistencia el gobernador del estado de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, en razón de las experiencias exitosas que se vienen impulsando en el primer estado de la República que aprueba a través de la iniciativa que presenta el gobernador del estado y que los diputados del Congreso del estado han decidido aprobar por unanimidad la nueva ley de movilidad en el estado de Jalisco. También en el nuevo esquema de gobierno se estableció el tema como un tema prioritario, ya que se modifica la estructura del gabinete del gobierno estatal para integrar la comisión de movilidad que sustituye a la antigua Secretaría de Vialidad y de Transporte con una visión mucho más amplia del tema. Por eso agradecemos que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos y atender este problema que sin duda estará siendo observado, estará siendo atendido por todos los mexicanos y por todas las mexicanas. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta. Y bueno, aprovechar para agradecerle al gobernador que nos acompañe esta mañana y bueno, también ceder el uso de la palabra para que nos haga algún comentario. Bueno, primero agradecerles a todos, con mucho gusto estamos aquí solidarios con nuestros senadores en un tema que se ha dado en todos los estados, en todas las ciudades y que debemos ir avanzando, sobre todo en las que vienen creciendo con orden, con una visión más amplia y sobre todo pensando en el transporte no motorizado, cómo poderlo impulsar. Por ejemplo, del Fondo Metropolitano en Jalisco es el primer estado que orienta el 30% de sus recursos a lo que tiene que ver con transporte no motorizado, bicicleta y peatón. Y en ese sentido creemos que esta nueva cultura puede ayudarnos a tener una mejor seguridad vial en todo el país y reconocer también en las ciudades que han venido avanzando en estos temas. Por el otro lado, digo, la prensa que nos acompaña me dicen que va a haber también alguna sesión de preguntas y respuestas. Si gustan, agotamos primero el tema de movilidad con el senador y después pasamos también con los compañeros de medios locales para atenderlos con mucho gusto. Gobernador, ¿qué tal? Buenas tardes, senador. Son dos preguntas, una para el senador, otra para el gobernador. Al senador, ¿cómo va a impactar los trabajos de esta comisión en los diferentes estados y cómo se van a poder estar bajando recursos para diferentes programas, por ejemplo, los programas que tiene pendiente Jalisco en materia de movilidad? Y para el gobernador, preguntarle sobre, hablaba de redensificar la zona metropolitana de Guadalajara para generar mucho mejor calidad de vida y que las personas estén más cercanas a los lugares donde se desplazan. ¿Cómo va a estar trabajando esto y cuáles son las intenciones del gobierno de Jalisco? Bueno, primero comentar que este es un asunto que se debe de atender de manera integral y que es un tema que se debe atender de manera nacional. Hoy tenemos experiencias exitosas como las de Jalisco, como las del estado de Morelos, como Querétaro que estableció ya su nueva ley de movilidad no motorizada y que establece ya la obligación de que cualquier vialidad que se construya debe de contar con una ciclovía, por ejemplo, y que nosotros lo que vamos a hacer es recopilar todas estas experiencias, trabajar con los expertos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y con las experiencias que se tienen en diversas entidades del país, incluyendo las del Distrito Federal, que ya ustedes escucharon, están próximos a aprobar la nueva Secretaría de Movilidad, también cambiarle el nombre, aquí estuvo el secretario, y también los trabajos que se vienen realizando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde también ya están a punto de aprobar una nueva legislación en materia de movilidad. Lo que tenemos que hacer es recopilar esa información, dejar las mejores experiencias y elaborar un producto legislativo que le sirva a todo el país. Vimos testimonios de 3 ciudades, pero la misma historia se repite en las 58 zonas metropolitanas del país. Lo que queremos hacer desde el Senado, en trabajo y coordinados con los diputados federales, un producto legislativo que le sirva a todas las entidades del país. Gobernador. Sí, rápidamente, Ricardo, son 3 temas. Primero, Ciudad Creativa Digital será un ancla de desarrollo y donde de nueva cuenta se podrá redensificar el centro y el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara. Otra que va hacia el oriente rescatando terrenos y muchos de ellos donde ya en la manzana habitan 3, 4 familias para poder generar condiciones de tener un crecimiento
el cual aproveche las vialidades, el transporte público, aproveche las estaciones de transporte público, la infraestructura en servicios, bancos, escuelas, todo lo que ya hay, para que no tengan que salir en busca de vivienda más económica a las afueras de la área metropolitana y tener entonces que invertir el Estado en más carreteras o en más vialidades, más transporte público, más escuelas, más servicios, cuando ya lo tenemos. Entonces, es una variable que tenemos que equilibrar con el desarrollo y la inversión que haga el Estado de proyectos anclas que atraigan el interés de que la gente vuelva a vivir en esas zonas que han sido abandonadas y poder reactivarla económicamente, que encuentren empleo, que encuentren oportunidades y se queden en el lugar que los vio nacer, que se queden en el lugar del entorno donde está su familia, no tengan que emigrar hacia las afueras de la zona metropolitana. Y en el norte también de la zona metropolitana estamos localizando e identificando ya áreas, terrenos para desarrollo, pero sobre todo que aprovechen la infraestructura ya hecha en el área metropolitana de Guadalajara. Una pregunta directa para el gobernador, por favor, de carácter nacional. No sé si usted esté de acuerdo o no con esta propuesta que emanó del Pacto por México de crear un Instituto Nacional de Elecciones o un Instituto Nacional Electoral que tiene como finalidad o como propósito desaparecer los institutos estatales electorales y los tribunales estatales electorales. ¿Usted cómo ve esta propuesta? ¿Comulga con ella o usted pediría un instituto acotado en donde solamente se pudiera centralizar la elección de los consejeros estatales y que estos órganos no desaparezcan? ¿Qué le parece esta reforma política que se está discutiendo aquí en el Senado? En primer lugar, veo con gran ánimo el Pacto por México, pero seguramente este no va a estar por encima de la soberanía de los estados. Iremos en defensa, por supuesto, de las atribuciones, de las luchas democráticas que han dado los estados para poder llegar a ese pacto federado. Y más allá del federalismo, hasta por cuestiones logísticas, nos parece muy complejo la creación de este Instituto Nacional. Tenemos que ver qué híbrido se puede generar en condiciones para salir con una propuesta moderna que garantice la transparencia, la certeza y sobre todo la seguridad de que el ciudadano podrá tener garantía no solo en la jornada electoral. Hoy vivimos una democracia vigilante, permanente, que no se dé el día de la elección. Tiene que ser un instituto que promueva los valores de participación ciudadana, de transparencia, de inclusión, tiene que formar ciudadanía, tiene que generar otras capacidades que hoy por hoy un Instituto Nacional, en la inmediatez del encuentro del municipio, el Estado, con sus habitantes, pues difícilmente un aparato centralizado podrá atender las cualidades, las necesidades de cada Estado. Entonces, de entrada, no estoy a favor, estaríamos impulsando un instituto híbrido, donde se respete las tareas, las costumbres, los valores, el sentir, los planteamientos, exigencias de los habitantes. Y en este sentido, pues repito, me parece que sería ceder, además de soberanía, sería tener un retroceso en la lucha que se vino dando desde el municipio, desde las regiones y los estados, a construir un país federado, un país democrático. Entonces, esto sería una regresión a la que no estaríamos de acuerdo nosotros. Bueno, gobernador, preguntarle sobre el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2014. A pesar de que usted había dicho que solo habría un incremento del 3.7% de acuerdo a la inflación, en el proyecto pues se plantean más de 70 partidas de ampliación automática, entre las que destaca la UDG, el Congreso del Estado y el Poder Judicial. Si no lo podría explicar, esto puede dar cabida a discrecionalidad en el manejo de los recursos, sobre todo que el titular de la CEPAF pues hablaba que en el caso específico del Congreso no se puede hablar de montos, de cuánto se le va a asignar, porque todo depende de cómo cierre este año. En primer lugar, quiero decirles que va a ser el presupuesto más ordenado, responsable y transparente, porque lo adecuamos inclusive de 20 dígitos a 40 dígitos, como está el de la Secretaría de Hacienda, para que conozcamos no solo por programas, sino por acciones y rendimiento de lo que se está orientando en el gasto. Estas partidas tienen que ver con que se proyecte un presupuesto
mas no sabemos qué recurso pueda llegar al Estado. Y aquí los legisladores conocen bien del tema. Hoy, por gestiones de nuestros legisladores, apenas están llegando algunos recursos que tenemos que erogar inmediatamente en temas como seguridad, educación, salud, para efecto de que vayan al servicio, pero como no estaba proyectado, imagínense ustedes qué va a pasar si tenemos que pedir al Congreso la autorización de cada ampliación de estas partidas, es decir, son partidas etiquetadas, no habrá discrecionalidad en lo más mínimo, están transparentes. Esto es un manejo que se hace en todo el país, en todos los presupuestos, además de que estamos hoy transparentando la deuda y los déficits, estamos orientando el gasto directamente con matrices para que ustedes puedan evaluar en qué se gastó cada peso, si hubo los resultados que se proyectaron y se programaron. Y en ese sentido creo que va a estar en una vitrina, en una caja de cristal, cada recurso que llegue al Congreso. Hoy, por ejemplo, hay partidas de ampliación automática que son las que van llegando de los recursos que tú no puedes proyectar con certeza al inicio de una ley de ingresos. Es decir, la ley de ingresos tiene una proyección, más pueden haber más recursos y es donde está y lo puede explicar puntualmente el secretario. Gobernador, buenas tardes. Coméntanos, por favor, dos cosas puntuales. Una con respecto precisamente al INE. Las voces que dicen que están a favor del INE sostienen por contra que los que están en contra son los gobernadores. Son los gobernadores que defienden, por supuesto, parcelas de poder y que mañana o pasado en las elecciones intermedias o en las elecciones locales pues van a manipular a su libre albedrío el instituto local, y esto pues de una manera cuando se exhibe o se trata de exhibir el llamado pacto federal, dice es una falacia, eso no existe, simple y sencillamente son defensa de intereses locales que pretenden en todo momento manipularse por el lado de los respectivos gobernadores. Y la segunda, con todo respeto, gobernador, el día de ayer estuvo en el Senado de la República en el marco de la sesión solemne de la Belisario Domínguez, el secretario de Gobernación, y pidió mayor coordinación con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, aludió concretamente a Tamaulipas y a Michoacán, pero tu opinión quisiera recogerla con respecto a la seguridad, porque los grupos organizados las mafias organizadas están teniendo mayor injerencia y hay algunas zonas del país en donde definitivamente es el crimen organizado el que ya es el verdadero poder real, el poder fáctico real en algunas entidades del país. ¿Cómo hacer esa coordinación cabal y cómo hacerla en forma expedita dándole respuesta también cabal a la sociedad? Sí, en primer lugar, decir que si vemos el espíritu del legislador cuando se crea el IFE, que si vemos el espíritu del legislador en el pacto federado, no es para que se siga concentrando más atribuciones en el centro e intervengan en las soberanías de los estados. Anteriormente eran otros ejercicios. Hoy existe una democracia en Jalisco donde ya hubo alternancia, donde la gente está con una madurez política, no solamente en la emisión del voto, sino en la participación ciudadana permanente de los actos del gobierno. Y en ese sentido, decir que nosotros estamos a favor de que haya instituciones que fortalezcan la democracia y la participación ciudadana, pero esas instituciones tienen que llevar el espíritu del legislador, que es el representante popular del ciudadano, el legislador ordinario, el legislador local. Aquí lo que estamos viendo es entonces que quiere haber directrices desde el centro para nombrar o para dirigir quiénes serían los posibles representantes sin tomar en consideración a los ciudadanos de cada uno de los estados. Esto sería muy grave. ¿Qué estamos proponiendo? Que sea un híbrido donde haya más claridad, donde haya orden, transparencia, donde haya eficacia en la aplicación de las políticas públicas para incentivar al voto, para la participación ciudadana, pero donde se escuche la voz de los ciudadanos en cada uno de los municipios. Ahora el pacto federado tenemos que verlo desde el municipio, por ejemplo, como el municipio hoy no entra en los temas de coordinación fiscal, es decir, y si así nos vamos a ir, quitando atribuciones primero al municipio, luego al Estado, entonces no podemos retrotraernos a la historia que le dio origen
a este país en un pacto federado de acuerdos en la soberanía de los estados. Y en ese sentido lo único que estamos señalando es que se escuche al legislador local que representa la soberanía popular y que representa la voz de los ciudadanos que fueron electos en su momento por un instituto aprobado por el mismo órgano que hoy está proponiendo, que estaría proponiendo un nuevo diseño. En este nuevo diseño lo único que pedimos es que no se violente ni la soberanía local y que se escuche a los ciudadanos que eligen a través de un Congreso, quienes hoy dirigen los institutos electorales del Estado. Y el de nosotros, de vanguardia, ¿no? Es el primer lugar donde se utilizan urnas electrónicas, por ejemplo. Entonces, estos logros van a quedar sin reconocimiento por acuerdos políticos. Me parece que esto sería muy grave para el país y sería un retroceso en la democracia de nuestro país también. Seguridad. Rápidamente, reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo. Jalisco hemos contado con todo el respaldo, el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la coordinación a través del secretario general de Gobierno. Hoy el apoyo, sobre todo en las franjas con Michoacán, del Ejército Mexicano, en gran coordinación con las policías estatal. Hemos tenido ya, por ejemplo, en este momento en la colindancia con Zacatecas, se ha reducido mucho, estamos viendo un clima más tranquilo en la colindancia con Nayarit, hoy con Guanajuato, Aguascalientes, esta zona también con una coordinación con la Policía Federal, el Ejército y los municipios. Entrará en vigor en los próximos días ya la Policía Única de Jalisco, entrará con más de 1,200 elementos, los primeros atenderán área metropolitana, son más de 500 elementos, ya aprobados por los 125 municipios. Se invito a que todos tengamos estas policías únicas, porque es la única medida en la que podemos entreverar los esfuerzos y coordinarnos de mejor manera con el municipio, el Estado y la Federación. Les agradecemos mucho a los medios de comunicación haber estado en esta conferencia y les comunicamos que el senador Luis Miguel Barbosa Huerta está enseguida con ustedes aquí. Están invitados.